Hola chicos. Bueno, hoy vamos a ver el tema de mediciones e incertezas. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es medir. Medir no es otra cosa que comparar con un patrón. Una de las primeras necesidades que tuvo el hombre en cuanto a mediciones fue la de medir distancias. Y como no tenía los instrumentos adecuados, utilizó las partes de su cuerpo para medir. De ahí surge, por ejemplo, la pulgada, la cuarta, la braza y también el pie. Obviamente no es un buen patrón, ya que todos tenemos pulgares distintos, pies distintos. Con el tiempo, los patrones fueron evolucionando y hoy, por ejemplo, el metro está definido en base a la velocidad de la luz de una determinada longitud de onda y al tiempo que requiere esta luz para recorrer la distancia equivalente a un metro, que es algo mucho más sofisticado que utilizar una parte del cuerpo. Cuando hablamos de una medición, interviene siempre un instrumento. El instrumento también va evolucionando con el tiempo. Hoy tenemos capacidad de medir prácticamente todo, humedad, presión, proximidad. Cada vez tenemos más sensores electrónicos e instrumentos que me permiten a mí poder realizar mediciones más complejas. Y por otro lado tenemos el sistema de unidades. Bueno, el sistema de unidades me permite hacer referencia a una magnitud, pero en distintos idiomas, es decir, en patrones que vendrían a ser equivalentes. Nosotros utilizamos el SIMELA, el Sistema Métrico Legal Argentino, que en muchas de las magnitudes coincide con el sistema internacional. Hablamos de magnitudes, pero aún no lo definimos. Una magnitud es todo aquello que se pueda medir. ¿Por qué me interesa? Porque nos dedicamos a la ciencia y la ingeniería, con lo cual permanentemente construimos modelos que intentan representar la realidad. Y para ello necesitamos información cuantitativa de ella. Y eso es medir. Por eso solamente me van a interesar aquellas cosas que pueda medir, que pueda cuantificar. Las magnitudes pueden ser vectoriales o escalares. Vamos a definir primeramente la vectorial, que es aquella que tiene las propiedades de un vector: módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad y la fuerza. Por descarte, todas las que no sean vectoriales van a ser escalares. Por ejemplo, el tiempo y la temperatura, que evidentemente no apuntan hacia ningún lado. Ahora bien, vamos a clasificar nuestras mediciones en directa e indirecta. Una medición directa surge de la lectura del instrumento. Por ejemplo, la temperatura. Uno mira el termómetro, lee directamente la temperatura y listo. Por otro lado tendremos las mediciones indirectas. En este caso, sí o sí voy a implicar una fórmula. Por ejemplo, cuando quiero calcular un volumen. El volumen de una esfera podría ser calculado a partir de conocer su diámetro. Entonces, una medición directa es la del diámetro, pero la medición indirecta es la del uso de la fórmula para calcular el volumen. Desde ya que la medición indirecta implica sí o sí mediciones directas también. Hablemos ahora del valor representativo y el error absoluto. Estos son los conceptos fundamentales para empezar a hablar de mediciones e incertezas. Si yo quiero medir el ancho de una mesa, puedo usar una regla que esté dividida en milímetros, por ejemplo, una regla milimetrada, y pongamos por caso que mido 50 milímetros. ¿Cómo estoy seguro yo que la regla está perfectamente colocada, es decir, paralela al canto de la mesa? Si viene otra persona, ¿va a leer exactamente lo mismo? ¿Qué pasa si el borde de la mesa queda entre dos segmentos consecutivos de la regla? ¿Cuál es? ¿Uno o el otro? Bueno, en fin, como verán, hay un montón de factores que influyen en la medición y eso hace que yo no pueda conocer nunca el valor verdadero. Lo que sí podemos hacer es obtener un rango de valores y ese rango de valores me va a permitir a mí decir que yo no conozco el valor, pero sí estoy seguro de que está dentro de un conjunto acotado. Ese conjunto va a tener un valor máximo y un valor mínimo, y yo lo que podría garantizar es que está ahí en el medio, pero no puedo garantizar cuál es. La distancia que hay entre el valor central de esta dispersión de puntos
y cada uno de los bordes es lo que conocemos como el error absoluto de la medición. Cuanto más chico sea este error absoluto, bueno, mejor va a ser la medición, evidentemente. Y el valor representativo, que será anotado en este caso con x sub 0, es el valor que yo obtengo de la lectura directa, es decir, estos supuestos 50 milímetros que mide el borde de la mesa. Vamos a definir el valor representativo entonces como el promedio entre el valor máximo y el valor mínimo de este intervalo, y por ende surgirá de hacer x máximo más x mínimo sobre 2. Luego tendremos el error absoluto. El error absoluto será entonces x máximo menos x mínimo sobre 2. Entonces, a partir de ahora, cuando realicemos una medición, esta medición estará formada por estos dos elementos: el valor central de la dispersión de puntos, el valor que surge de la lectura del instrumento, el valor representativo, más menos el error absoluto. Y eso tiene como representación gráfica el conjunto que tenemos a la derecha. Lo que tenemos que hacer es asignarle un valor al error absoluto. Y ese valor es un valor bastante subjetivo, debido a que, como hemos dicho, el error absoluto depende de muchos factores. Podríamos escribir un libro entero sobre esto. Pero mencionemos alguno de ellos. El instrumento es fundamental. La mínima división de la escala del instrumento presenta una cota inferior al error absoluto. Nunca mi medición puede tener un error absoluto menor que la mínima división de la escala del instrumento. En el ejemplo que pusimos, esa división de la escala sería el milímetro. Las condiciones de la medición también son muy importantes. Y acá me refiero a la comodidad que tengamos, las condiciones de luz, por ejemplo. Hay algunas mediciones que parecen a priori sencillas y después cuando uno las lleva a las prácticas son muy complejas. ¿Cómo hago, por ejemplo, para medir la distancia que hay entre el piso y el techo de mi casa? No pareciera algo difícil, pero cuando tomo la cinta métrica y tengo que estar garantizando de que está bien vertical, cuando la sujeto en el piso y tengo que hacer la lectura sobre una escalera apoyado contra el techo, doblando la cinta métrica, bueno, todos esos son factores que influyen en la medición y que la van empeorando. La experiencia del observador también es fundamental. Uno no mide de la misma manera la primera vez que cuando está habituado a realizar mediciones. El entorno, las condiciones de temperatura, por ejemplo, las condiciones atmosféricas para ciertas mediciones son muy influyentes. Y por último, el paralaje. El paralaje tiene que ver con los instrumentos de aguja. Cuando uno realiza mediciones con instrumentos de aguja, tenemos que estar seguros de hacer la lectura mirando bien perpendicular. Si lo miramos con un cierto ángulo, corremos el riesgo de tener una percepción incorrecta. En fin, como conclusión, nosotros tendremos un conjunto de valores como resultado de las mediciones. No podremos conocer el valor verdadero y cuanto mejores sean las condiciones de la medición, más chico será el error absoluto que podremos establecer de forma subjetiva. Si yo tengo condiciones óptimas, porque hay buena luminosidad, porque estoy cómodo, porque estoy habituado a medir, porque la medición es sencilla, solo ahí podré decir que mi error absoluto es la mínima división de la escala del instrumento. Ahora bien, si queremos saber si una medición fue buena o no lo fue, si queremos medir la calidad de nuestra medición, ¿cómo hacemos? Yo podría tener un error absoluto, por ejemplo, de 2 metros, y si les preguntara, ¿es buena o es mala mi medición? ¿Ustedes qué dirían? Bueno, a priori yo no puedo saber si esta medición es buena o mala si no sé qué es lo que estoy midiendo. Si pudiéramos asegurar la distancia entre la Tierra y la Luna con un error de 2 metros, evidentemente tendríamos una buena medición. Ahora, si estoy midiendo una habitación de aproximadamente 4 o 5 metros de largo y tengo 2 metros de error en mi medición, y bueno, ahí no voy a tener una medición de buena calidad.
Con lo cual no puedo independizar la calidad de la medición del error absoluto, pero tampoco del valor representativo. Y para involucrar a estos conceptos es que surge el error relativo. Y el error relativo no es otra cosa que la razón entre el error absoluto de la medición y el valor representativo. Debería ser siempre un número menor a 1. Si fuera mayor tendríamos una medición realmente grosera. Para agregar una idea que manejamos con frecuencia, que es la de porcentaje, se define también el error relativo porcentual, que no es otra cosa que el error relativo multiplicado por 100. Y después lo que nos queda es establecer márgenes dentro de los cuales un error relativo porcentual es aceptable, bueno, malo. Dentro de lo que son experiencias del laboratorio, por debajo de un 10% con los instrumentos que tenemos y las condiciones que tenemos y la experiencia que tenemos, bueno, es aceptable. Por debajo del 5 es una muy buena medición. Ya por encima del 10 empieza a ser regular y por encima del 30 es una muy mala medición. Esto en el marco del laboratorio. Cuando nos movemos en el campo profesional, por ejemplo, dependiendo de qué es lo que estemos haciendo, se establecen distintos límites o distintos márgenes. En la parte de certificación de calidad, por ejemplo, los márgenes son muchísimo más chicos y se le pide una calibración y una certificación a los instrumentos de forma permanente para garantizar justamente la calidad de las mediciones. Cuando tenemos mediciones indirectas, que este es el último tema que nos falta atacar, y queremos conocer el error absoluto de estas mediciones, ya no lo puedo hacer de forma directa. Ya no puedo basarme solamente en el instrumento, la experiencia del observador, las condiciones del entorno. ¿Por qué? Porque ahora tenemos involucradas ecuaciones. Y cuando tengo involucradas ecuaciones, se utiliza una herramienta matemática que se llama propagación de errores. No vamos a demostrar las expresiones que tenemos presentadas aquí, sí lo haremos en otra oportunidad. Lo que se usa entonces es el álgebra de bloques. El álgebra de bloques es un juego de reglas que me permiten a mí, según la operación que yo tenga delante, separar, desmembrar la ecuación para poder escribir el error absoluto de una medición indirecta en términos de los errores absolutos y los valores representativos de las mediciones directas involucradas. Entonces, de nuevo, el objetivo es encontrar el error absoluto cuando yo tengo una fórmula en el medio. Tengo que atacar esa fórmula con estos mecanismos matemáticos usando estas reglas específicas. Bueno, el error absoluto de la suma es la suma de los errores absolutos, el de la resta es la suma también de los errores absolutos, el error relativo del producto es la suma de errores relativos, lo mismo ocurre con el cociente, y el de la potencia me permite bajar el exponente adelante multiplicando. Entonces, pongamos por ejemplo que yo tengo que medir el largo de una mesa, como veníamos haciendo hasta ahora, pero la mesa mide más de 1 metro y yo tengo una cinta métrica que mide 1 metro. Lo que debería hacer ahí, ¿qué es? Sumar dos mediciones. Mido hasta 1 metro, tomo ese punto como punto de partida, como referencia para la siguiente medición y vuelvo a medir. El solo hecho de sumar dos mediciones hace que automáticamente yo tenga, bueno, en este caso el doble de error. Si mis mediciones fueran perfectas, cada medición tendría un error de 1 milímetro y la suma de las dos tendría un error de 2 milímetros, por el solo hecho de haber sumado. Bueno, imagínense que lo mismo pasa con cualquier operación matemática que esté involucrada en nuestras ecuaciones. Lo que tenemos que hacer ahora es ver con estos mecanismos cómo llegamos a la expresión final para el cálculo de error absoluto cuando tengo mediciones indirectas.